Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a adentrar en unos textos, fascinantes, la verdad. Comparten una meta: reflexionar sobre cómo navegar la vida, pues con algo más de sabiduría. O serenidad. Tenemos material con ecos del estoicismo, reflexiones sobre la mortalidad, un tema que hoy, 1 de noviembre, pues resuena especialmente. Y también pinceladas de sitios muy diversos, proverbios africanos, Tolstoy, Marco Aurelio. La misión hoy, desgranar un poco estas ideas, buscarles el punto práctico. Cómo aceptar lo que no podemos cambiar, sin resignarnos, claro. Cómo mirar a la muerte de frente, sin miedo o, bueno, con más claridad. Y cómo cultivar un carácter fuerte que nos sostenga. En fin, hay bastante que desgranar aquí. Exacto. Vamos a explorar ideas potentes como la aceptación radical, eso que los estoicos llamaban el arte de la aquiescencia, e incluso un paso más allá, hacia el amor fati, amar el destino, ¿no? Veremos que esto, lejos de ser pasivo, puede ser una fuente de fortaleza, de calma interior, y cómo se conecta con el autodominio y una humildad bien entendida. Pues para empezar hay un proverbio africano que me parece muy directo, ¿no? Dice: da consejo libremente, si la gente no escucha, deja que la adversidad les enseñe. Nos pone de golpe frente a los límites, ¿verdad?, de nuestra influencia. Totalmente. Toca un punto clave. Reconocer, digamos, la primacía de la naturaleza o la realidad tozuda. Hay cosas que son como son, queramos o no. Y esto conecta directo con Epicteto, claro. Su famosa frase: no busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden. Entonces, tu vida fluirá bien. Suena simple en teoría, pero llevarlo a la práctica, Claro, esa es otra historia. sobre todo cuando lo que pasa duele o frustra. ¿Cómo distinguimos esta aceptación de la resignación? O del cinismo incluso. Es que es crucial esa distinción. La resignación suele llevar amargura, ¿sabes? Derrota pasiva. La aceptación estoica, en cambio, es un alineamiento activo con la realidad. Es reconocer los hechos, sí, pero sin añadirle esa capa de juicio negativo o de resistencia inútil. Es guardar la energía para lo que sí podemos controlar. Nuestra respuesta, la actitud, las acciones futuras. Ya. Y Marco Aurelio, en sus meditaciones, insistía mucho: nunca hay necesidad de alterarse por cosas que no se pueden controlar. Pero los estoicos, y bueno, otros después, fueron más lejos. No solo aceptar, sino amar lo que pasa. Aquí es donde la cosa tiene miga, ¿verdad? El amor fati de Nietzsche. Ahí está el salto cualitativo, como dices. Pasar de la mera aquiescencia, de soportar, a un amor activo por el destino. Es sentir gratitud no solo por lo bueno, sino por todo lo que ocurre, incluso lo difícil, porque forma parte de nuestra vida. Epicteto también hablaba de gratitud, junto a ver los hechos completos. Pero, a ver, amar el destino, ¿no puede sonar un poco a negar el sufrimiento? ¿O a pasividad ante la injusticia? ¿Cómo aplicas eso a una tragedia real sin que parezca que minimizas el dolor? Tela. Es una objeción importante, desde luego. El amor fati no niega el dolor, ni justifica no actuar ante la injusticia que podemos combatir. No es decir, qué bien que ha pasado esto, no. Se refiere más bien a aceptar la totalidad de la vida, con sus luces y sombras, como el material con el que trabajamos. Es reconocer que incluso lo más duro puede enseñar algo, fortalecerte, redirigirte. Como decía Séneca muy gráficamente, una buena persona tiñe los acontecimientos con su propio color y convierte lo que sucede en su propio beneficio. La alquimia es interna, ¿entiendes? No cambias el pasado, pero sí tu relación con él, tu interpretación, la carga emocional. Es soberanía interior. Entiendo. Es potente, sí, aunque requiere un trabajo interior considerable. Lo que nos lleva al siguiente bloque: la necesidad de una educación interior. Precisamente, esa alquimia interna de Séneca no sale sola. Hay que cultivar el mundo interior. Me gusta mucho la cita de Jim Rohn. Nuestras emociones necesitan ser tan educadas como nuestro intelecto. Muy acertada. No basta con saber cosas del mundo. Hay que aprender a gestionar las respuestas internas, a sentir. De forma inteligente, digamos, a dejar que la vida entre para que pueda tocarte, como dice Rohn, pero sin que te arrastre o te destruya. Educar la respuesta emocional.
Me recuerda ese consejo práctico de no dejes que tus momentos álgidos sean demasiado altos, ni tus bajos demasiado bajos. Buscar ese equilibrio, ¿no? Una estabilidad interna que no dependa tanto de fuera. Platón ya lo dijo hace siglos. La primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. Y parece que sigue siendo el gran reto. Sin duda. Y esa conquista, esa educación emocional, va muy ligada a nuestras creencias más profundas. Sobre nosotros, sobre el mundo. Henry Ford lo dijo de forma muy directa, casi brutal. Tanto si crees que puedes como si crees que no, en cualquier caso tienes razón. Y ojo, esto no es pensamiento mágico, ni autoconfianza vacía. Claro, no es decir, creo que puedo volar y saltar. Exacto. La creencia a la que se refiere Ford y que resuena en otras fuentes se construye sobre la acción, sobre el esfuerzo constante. Es un compromiso implacable con pequeñas mejoras, como dice uno de los textos. La autoestima real, la confianza sólida, no viene de repetir frases, sino de la práctica diaria. Es creer que puedes porque te has visto hacerlo antes, aunque sea en pequeño. Creer que mereces el resultado porque te has esforzado, porque compites en cada jugada. Creer que lo conseguirás no por magia, sino porque tienes la determinación de no rendirte. Esa es la base. Una confianza que no se cae al primer golpe. Esa conexión entre creer, actuar y el resultado es fundamental. Y hablando de realidades fundamentales, ineludibles, estamos a 1 de noviembre, una fecha en que muchas culturas, como la mexicana con el Día de Muertos, miran de frente a la mortalidad. Y es un contraste llamativo con otras partes, quizás más en Occidente, donde se tiende a ocultar la muerte, a evitarla. Totalmente. El Día de Muertos es un ejemplo magnífico de memento mori, recuerda que morirás, vivido colectivamente, integrado culturalmente. No es solo lúgubre, ¿eh? Mezcla el recuerdo, el respeto, con una celebración de la vida. Los colores, la comida, la música, los altares, incluso las calaveras de azúcar, los esqueletos artísticos. Hay una naturalidad en convivir con la idea de la muerte que a menudo hemos perdido. Se parece un poco, como sugiere una fuente, a la vitalidad de un funeral de jazz de Nueva Orleans. Tristeza y celebración juntas. Y Montaigne, citado en el material, contaba esa costumbre del Nuevo Mundo. Ese juego de beber pasándose una pintura de un cadáver y brindando. Bebe y alégrate, porque cuando mueras tendrás este aspecto. Hoy puede sonar macabro, ¿no? Casi irrespetuoso. Puede chocar, sí, con nuestra sensibilidad actual. Pero la intención detrás es profunda. No es morbosidad gratuita. Es una confrontación directa, desmitificadora con la finitud. Un recordatorio visceral. Esto es parte del trato. Así que aprovecha el ahora. Capta ese espíritu de no rehuir la muerte, sino integrarla, como algo natural del ciclo vital. Las fuentes sugieren que esta confrontación regular con la mortalidad, sea por rituales o reflexión personal, como una revisión anual, dice un texto, no tiene por qué deprimir. Al contrario, puede aclarar las cosas. Hay una frase muy potente. La muerte no hace que la vida carezca de sentido, sino que le da propósito. Exacto, esa es la paradoja del memento mori. Reconocer que nuestro tiempo es limitado agudiza el foco, te obliga a priorizar lo que de verdad importa, a qué quiero dedicar mis días, mis energías, sabiendo que no son infinitos. La finitud actúa como un filtro, ¿sabes? Separa lo trivial de lo esencial. Es, en cierto modo, la aceptación definitiva, abrazar incluso el final para aprender a vivir más plenamente, con más autenticidad. Ahora, es mucho mejor reconocer esta realidad de vez en cuando, integrarla, que te pille por sorpresa cuando ya es tarde. Así que sí, hoy es un buen día para recordar a los que no están, pero también para valorar intensamente a los que sí están, y el tiempo que compartimos. Aceptación de la realidad, autodominio interno, confrontación con la finitud. Y otra pieza clave que sale en las fuentes es la humildad. Tolstói tiene una reflexión interesante. Dice que quien se cree dueño absoluto de su vida, quien piensa que todo depende de sí mismo, difícilmente puede ser humilde. En cambio, quien ve su vida como un servicio a algo más grande, Dios, un propósito, la humanidad, llámalo como quieras, siempre se siente en deuda. Nunca siente que ya ha cumplido del todo. Es una perspectiva que cambia el enfoque. Radicalmente. Te saca del centro del universo.
Y conecta de forma muy viva con la parábola del siervo del Evangelio de Lucas, que se cita. El siervo, después de currar todo el día y preparar la cena, no espera un gracias especial. Simplemente ha hecho lo que se esperaba, ha cumplido su deber. Hoy en día, con esta cultura tan de validación externa, de reconocimiento, de autopromoción, esa parábola puede sonar casi ofensiva, ¿no? Como si el esfuerzo no mereciera recompensa o reconocimiento. Puede chocar, sí, pero si le damos la vuelta, la perspectiva que ofrece libera. Libera de la tiranía de la opinión ajena, de la necesidad constante de aplausos, de likes. Si el foco está en cumplir con tu deber, en servir a ese propósito mayor, la satisfacción viene del acto mismo, no de la reacción externa. Y aquí viene lo fascinante. Esta humildad, entendida no como tirarse por los suelos, sino como ver nuestro lugar real en el mundo, parece ligada al autoconocimiento y, paradójicamente, al crecimiento personal. Como apunta Thomas A. Kempis en otra cita, cuanto mejor te conoces con tus luces y sombras, más pequeño te sientes ante lo inmenso que ignoras o no controlas. Y sin embargo, esa misma conciencia de pequeñez es lo que te permite elevarte a algo superior, conectar con valores más trascendentes. También está esa pincelada de sabiduría china. Las personas verdaderamente amables olvidan las cosas buenas que han hecho, no llevan un registro de méritos para cobrarlos, simplemente actúan bien y siguen. Exacto, no llevan la cuenta. Viven en el presente y en la acción correcta por sí misma. Y quizás esta aceptación de nuestra imperfección es lo que nos mantiene, humanos, conectados. Abraham Lincoln, que se cita, hizo una observación aguda, quizá controvertida. La gente sin vicios tiene muy pocas virtudes. No es una invitación al vicio, claro, sino reconocer que la complejidad humana incluye fallos, errores, contradicciones. Pretender ser perfecto, negar las sombras, puede llevar a la rigidez, al juicio implacable hacia otros, a una falsa virtud. Reconocer nuestra propia mezcla de barro y estrellas nos mantiene humildes, compasivos y aprendiendo siempre. Somos obras en progreso, como dicen, no productos terminados. Y todo este entramado de aceptación, autodominio, conciencia de mortalidad y humildad, parece encarnarse en figuras como Marco Aurelio. Las fuentes le dedican bastante atención. Sí, Marco Aurelio es un caso de estudio fascinante. El hombre más poderoso de su tiempo, emperador de Roma, metido en guerras, en política. Y sin embargo, lo que ha perdurado y sigue inspirando 2 milenios después no son tanto sus campañas o edictos que interesan más a historiadores, sino su carácter, la lucha interior que reflejan sus meditaciones. Es increíble pensar que era un diario personal, notas para él mismo, nunca para publicar, y que casi el 10% del libro primero lo dedicara a agradecer lecciones de otros, de su abuelo, la buena conducta, controlar el temperamento, de su padre adoptivo, la modestia, la virilidad sin presumir, de su madre, la piedad, la generosidad, la sencillez. Es como si aplicara su propio consejo, también recogido. Si quieres aprender, estate dispuesto a que te enseñen. Incluso siendo emperador. Tela. Esa capacidad de gratitud y de reconocer la influencia buena de otros es una señal clara de esa humildad que decíamos. Y no se quedó en gracias, definió con precisión los ideales que debían guiarle. Por un lado, las 4 virtudes cardinales del estoicismo: coraje, valentía física y moral; disciplina o templanza, moderación, autocontrol; justicia, tratar a otros con equidad, rectitud; y sabiduría, discernir lo bueno de lo malo, lo importante de lo trivial. Es útil tener esas definiciones claras. Coraje, disciplina, justicia, sabiduría. Son pilares fuertes. Y en otro pasaje clave se dio a sí mismo una lista de 6 epítetos, 6 cualidades esenciales, como un código de honor personal. Quería ser recto, íntegro, honesto, modesto, sin arrogancia; directo, sincero, sin rodeos; sensato, racional, juicioso; cooperador, dispuesto a trabajar con otros por el bien común; y desinteresado, actuando por principios, no por beneficio propio. Lo potente aquí es la promesa que se hacía a sí mismo si vivía según estos principios. ¿Cuál era esa promesa? Se dijo: si puedes mantener firmemente estos valores, sin preocuparte de si otros te los aplican o no, o sea, sin buscar validación externa, te convertirás en una nueva persona, viviendo una vida nueva. Es una declaración de independencia interior, radical. La transformación no depende de que el mundo te reconozca o te trate de cierta manera, depende de tu compromiso interno con esos principios. Ahí parece que se cierra el círculo.
Se une la aceptación de la realidad externa, incluyendo la indiferencia o crítica de otros, el autodominio emocional y ético que hemos visto, y el compromiso activo con la virtud por sí misma, como fin, no como medio. Vivir según un espíritu raro, como lo describió un filósofo refiriéndose a Marco Aurelio. Quizás ese es el legado al que podemos aspirar. Ser una buena persona, mantener el control sobre nuestras reacciones, ser generosos. Eso sí parece tener interés más allá de las épocas. Bien, hemos recorrido un camino denso, desde la aceptación estoica hasta la humildad de Tolstói y el ejemplo de Marco Aurelio. Si intentamos sintetizar, ¿qué podríamos decir que significa todo esto junto? Pues parece que el hilo conductor es que estas distintas prácticas, aceptar la realidad tal cual es, incluso amarla, el amor fati, educar nuestras emociones, fortalecer el autodominio, confrontar la mortalidad para ganar claridad, cultivar la humildad y orientarnos al servicio, no son ideas aisladas, ni meros ejercicios intelectuales. Son facetas conectadas de un mismo camino, hacia una vida con más sentido, más estabilidad interior y, bueno, quizás sabiduría práctica. Y la conclusión parece ser que el poder fundamental no está tanto en controlar los eventos externos o las opiniones ajenas, algo a menudo limitado o imposible, sino en dominar nuestra respuesta interna, en forjar nuestro carácter. Exactamente. Hemos visto cómo la aceptación activa transforma nuestra relación con lo que sucede, cómo el trabajo interior sobre emociones y creencias nos da una base sólida, cómo mirar de frente a la finitud nos impulsa a vivir más plenamente, y cómo la humildad nos libera de la carga de las expectativas externas, permitiendo centrarnos en actuar correctamente, por el simple hecho de hacerlo. Entonces, para terminar, quizá una reflexión para que quede ahí, resonando. Podría ser esta. Vivimos en una cultura a menudo obsesionada con el control externo, con medir el éxito por resultados visibles, estatus, validación social. Pero, ¿y si la verdadera palanca para una vida plena, resiliente, estuviera, como sugieren estas fuentes antiguas y modernas, precisamente en cultivar deliberadamente estas cualidades internas que hemos explorado? ¿Cómo podría cambiar nuestra experiencia diaria si, en lugar de luchar contra la realidad o desgastarnos buscando aprobación, aprendiéramos conscientemente a danzar con lo que la vida nos presenta, aplicando momento a momento la aceptación, el autodominio, la humildad, la virtud? ¿Podría ser esa la sabiduría más radicalmente práctica y transformadora de todas? ¿La clave para esa vida nueva que Marco Aurelio se prometía a sí mismo?